mano siempre ha terminado apareciendo, de alguna forma, en la pintura de Fernando Taboada. En estos últimos días lo hace sobre una superficie que alude a la carne fresca, a la carne viva. Pero en otros momentos, ese mismo cuerpo ha sido trazado sobre superficies pétreas, cavernarias, a modo de grafiti, casi como celebrando el eterno primitivo de nuestra especie. Lo que vemos son músculos, costillas, torsos, espaldas, piernas, brazos. Pero esa presencia no ha sido siempre tan evidente. A veces ese cuerpo nada más se asoma, tantea a Fernando, y lo que vemos son pies y manos en las esquinas del cuadro. Es más, cuando parece haber desaparecido de esa etapa, el cuerpo ha estado presente. Y es el artista, es el hombre el que genera el gesto, el que elabora la textura. Esta vez los dejo con Fernando Taboada, entonces, y su historia íntima con el cuerpo. Pásenla bien. Hay como una especie de querer dar la sensación de vejez, de algo que ha pasado por el tiempo, que ha sido patinado por el tiempo, ¿no? No para la mano de alguien. Bueno, esa es una de las cosas que yo busco en la pintura, ¿no? Y que aprecio en la pintura de los demás cuando voy a un museo, por ejemplo, o paseo por veo frescos, murales, ¿no? Y ya lo que yo busco es reencontrar eso en mi trabajo, ¿no? Que se sienta el paso del tiempo, esa pátina a la que tú te refieres. Esa pátina, que la hay, y también hay otra cosa, ¿no? Esto quizás ahora es mucho más presente que en otros momentos suyos, pero también está la cuestión de la textura como algo que pudiese ser una superficie de una piedra, ¿no? Y tú y yo lo hablamos una vez, ¿te acuerdas? Que te sentías como dibujando, como un ser primitivo dibujando sobre una piedra, claro, ¿no? En una caverna. Claro, si hablamos de la época de las texturas fuertes con polvo de mármol, ¿no? Yo partía básicamente de las paredes, de los vestigios, de las ruinas, ¿no? Me interesaba un poco encontrar eso, o sea, reproducir eso. Yo compraba los galones de acrílico transparente que los mezclaba con pigmentos y con esta tierra y este polvo de mármol para crear una especie de amalgama, ¿no? Para poder trabajar la superficie. O sea, no es el pintor típico con la paleta dispuesta en todos los colores, no es el acrílico de esa manera, porque el acrílico para mí tiene algo que no me agrada, que es muy plástico, ¿no? Claro, lo usabas para generar texturas que quedaran casi montañas, ¿no? Pero no texturas, digamos, que yo cubría color, sino eran texturas que ya tenían color de por sí. Claro. Porque estaban teñidas con el pigmento, las tierras de color. Sí, inclusive hay textura, hay partes de esta serie, de esta etapa tuya, en donde se nota que está roto, que la textura ha sido rota, pero puedes ver hacia adentro, ¿no? Y claro, es un sólido, es un solo color. Porque digamos que la pintura tiene, de todas maneras hay una ilusión, ¿no? Porque la pintura finalmente es una ilusión. La superficie, en mi caso, tiene que ser construida desde abajo. No importa que no lo veas, pero yo sé que está ahí, que lo sienta. La etapa en que trabajaba sobre el piso con el polvo de mármol y los pigmentos y las tierras, para mí es ahora, con el tiempo, lo veo como partir de abajo, ¿no? de la tierra, o sea, pisar primero firme tu terreno y empezar desde abajo para después ir construyendo algo. Estás hablando primero de ese plano matérico, ¿no? De esa pura textura, del momento en el que pintabas realmente en el piso, ¿no? Que es lo que hace también Tapies. Claro. Es un expresionismo pues totalmente matérico, ¿no? Y es verdad, puede ser muy abstracto, pero es muy concreto. Estás hablando de cosas concretas, estás hablando claro, que puede ser, de materias que tocas todo que el nos tiempo. sostienen nuestra existencia. Así es. ¿No? Si estás hablando de minerales y de materias orgánicas, estás hablando de lo que está debajo de nuestros pies y nos hace estar en una realidad tangible. O sea, nos soporta nuestra existencia. Qué interesante, porque tal vez sea una forma de acercarse a la realidad, ¿no? La realidad que a veces es difícil de asir, ¿no? De asir, y de pronto esa tierra te hace acercarte a la realidad de una manera bien concreta, ¿no? Bueno, de descubrir pintores como Tapies, por ejemplo, fue todo un descubrimiento, o sea, fue una
una emoción muy grande, ¿no? Estando fuera de mi país, me jalaba la tierra, ¿no? Lo que era la tierra, de una manera muy fuerte. Entonces, el trabajar con tierras era como traer un parte tu terruño, sí, tu terruño, tus raíces. Claro, hacia un país extraño, distinto, ¿no? Una cultura totalmente distinta. Y afirmar tu existencia, tu identidad, ¿no? Un poco que para no flotar en París, para dejar de no ser alguien, sino ser algo, alguien, venir de algún lugar, establecer delinearte, ¿no? Sí. En el panorama y esa tierra además, digamos, su apariencia era como de la cerámica, ¿no? Algo que me ha gustado mucho siempre, la cosa primitiva, no tan pulida, ¿no? Más bien esa cosa medio, por momentos agresiva, más natural. Manipulada por el tiempo y por el hombre mismo, ¿no? Así es. Claro, y además tú tienes una serie bien interesante, además de esto que estás hablando de tapies, que es este descubrimiento de la casi escultura cerámica en pintura y del color ocre, ¿no? Y es estas piedras de Cusco, estas chulpas de Siyustani, por ejemplo, y tú coleccionas arte africano, que es súper tribal y súper primitivo. Entonces hay todo un regreso a lo primigenio, ¿no? Sí. En ti. Buscaste la línea, que es mucho más cerebral, mucho más abstracta. Ahí sí estamos hablando de cuestiones abstractas. Sí, ¿no? probablemente esa sea la etapa más abstracta, ¿no? Del trabajo. Yo lo veo, como te digo, como planos de arquitectura, ¿no? De una arquitectura que no existe, tal vez, bueno, que es totalmente virtual. Pero esa etapa de monotipias y de líneas, de jugar con algo tan cerebral y tan geométrico como la línea, podía para unos ser tan rígida como para otros ser tan primaria y humana y real, ¿no? Sí, yo siempre he pensado que cualquier trabajo, por más abstracto que parezca, de todas maneras siempre hay alguien detrás, ¿no? Entonces yo pensaba, no tengo que preocuparme por el lado humano porque, de hecho, detrás de estas líneas, de todas maneras, existe un ser humano. Entonces esa presencia está ahí de todas maneras, ¿no? A pesar tuyo. Tú eres quien ha hecho que esas líneas existan. Tú eres el autor de esos signos. El símbolo es mucho más difícil de codificar o de reconocer porque está hecho por el ser humano, el símbolo, ¿no? Si uno ve un Buda o si uno ve una esvástica, te dicen ciertas cosas, pero un signo es algo tan primario que nos atañe a todos. Todo el mundo reconoce una circunferencia. Todo el mundo reconoce una línea recta o una par de líneas paralelas o una trilogía de líneas o un círculo concéntrico con un punto. Tus líneas siempre han sido trazadas con negro, generalmente. O sea, el negro establecido, sí. Cosas concretas, reales, ¿no? Sí, porque para mí el negro genera luz, ¿no? De alguna manera. Que sea en superficies amplias o que sea de manera lineal, siempre delimita la luz, ¿no? Yo siento más el contraste de luz y sombra que digamos que el color como variedad de colores, ¿no? O sea, no me considero un colorista, sino más bien es la búsqueda de la luz y la sombra, ¿no? Un contraste fuerte. Claro, si nos remitimos, por ejemplo, a este cuadro, no hay superficies sólidas de color que delimiten alguna figura. Están puestas como sensaciones ahí. No te voy a hacer la típica pregunta, sino una pregunta contraria. No es por qué un abogado se sale en la pintura, sino porque un pintor estudia abogacía. Bueno, si yo miro retrospectivamente y me acuerdo de la niñez,
para mí no había cosa que me gustara más que lo que era lo visual, ¿no? Y digamos, en el colegio, los cursos de educación artística, donde había que ver materiales, todo eso, era realmente un gozo. Ya. Ahora, yo, algo que nunca lo cuento, que, que lo he estado, me he acordado los últimos días, yo jugando, tendría 8 años en mi casa, en el patio de mi casa, sobre una pared que tenía una altura como de 1,5 metros, tendí una sábana que caía para el otro lado, hacia los dos lados, y la sábana estaba sin planchar, o sea, tenía una textura, estaba arrugada la sábana. Y esa sábana blanca era como una pantalla, ¿no? Y me acuerdo haber puesto una linterna, o sea, porque para mí la luz ya era importante en ese momento. Puse una linterna que la amarré con una pita a un zapato para que tuviera contrapeso al otro lado del muro y no se cayera, porque esa es la idea que tuve en ese momento. La prendí y al ver ese triángulo de luz que se formaba, me quedé asombrado mirando, pues, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, ese momento fue una gran revelación, ¿no? O sea, para mí, si preguntas de dónde viene tu vocación, yo creo que ahí la descubrí, ¿no? Difícil pintar delante de los demás porque yo mismo no sé lo que voy a pintar. Entonces no sé cómo voy a enfrentar cada día el cuadro. Entonces mal podría tratar de pintar algo porque sería una cosa forzada, ¿no? ¿Boceteas? Bueno, yo dibujo mucho, ¿no? Dibujo mucho, sí, sobre todo ahora con la anatomía tengo que dibujar mucho. Además que me gusta, dibujo mucho para entender más el cuerpo humano, ¿no? O sea, digamos, estoy retomando la etapa inicial en el taller de Margarita Checa, en que dibujábamos con modelo y que Margarita nos daba pues, clases de anatomía, ¿no? Cuando corregía los dibujos. Cuéntame ese momento, porque sé que hay he visto ahí unos estudios sobre Teresa, que era una de estas modelos que era la que más te gustaba estudiar y retratar, ¿no? Claro, me acuerdo que eran 2 veces a la semana, o sea, era o martes o jueves o lunes o miércoles. Pero al comienzo digamos, a medida que avanzaba el curso o el tiempo, yo empecé a ir los 4 días a la semana, ¿no? Iba el lunes, martes, miércoles y jueves. Es vehemente, ¿no? Es que las 2 horas que pasaba cada día en el taller se hacían cortísimas y era una cosa muy placentera, muy placentera. Entonces, si hubiera podido estar 5 horas al día y todos los días de la semana, habría sido perfecto. Bueno, después cuando ya me sentí más seguro, la modelo venía a mi casa, ¿no? Ya ¿Es Teresa? Venía Teresa, venía otra modelo también. La hija de Teresa también venía. Yeah. Era una modelo estupenda porque era una modelo que no era, digamos, su cuerpo no era, con los patrones que hoy día no se puede decir que era hermosa. Era un cuerpo real. O bella, pero sí era hermosa porque era un cuerpo real. Era un cuerpo real. Un cuerpo que había vivido, ¿no? Con cierta flacidez en la carne, pero tenía unos volúmenes que eran maravillosos, ¿no? Y una expresión además que es lo que uno busca. Y ahí está el desafío justamente, porque es mucho más fácil poder retratar un cuerpo bien formado, bien estructurado, y otra cosa es justamente tener que retratar volúmenes distintos. Los volúmenes eran tan amplios y el papel que se usaba en el taller era grande, un papel periódico de embalaje que era grande, de 1,20 m más o menos de altura, por 60 o 70 de ancho. Entonces, esos volúmenes te permitían justamente poder recorrer la hoja con más facilidad, ¿no? Esa página la mano la podías abrir con mayor facilidad. O sea, podías ser tan gestual como eres ahora, por ejemplo. Claro, aunque el dibujo te exige de todas maneras control. Sí. Control, porque te estás ciñendo a una realidad tangible, ¿no? La tienes al frente.
Tuviste una experiencia bien interesante en el taller 17, en París, con Hayter, y justamente creo que de ese momento, de ese curso, pudiste, a la hora de entrar a la tela, establecer también cierto tipo de trabajo de grabado, monotípico, ¿no? La formación es básicamente los años con Margarita Checa, que fueron decisivos en lo que se refiere al dibujo, y luego en París el descubrimiento del grabado, ¿no? Que hasta ahora tiene un lugar muy importante en mi pintura, siendo pintura sobre tela, al óleo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por el rasgado ese que tienes que hacer? Por diferentes cosas, por el hecho de imprimir algo, ¿no? sobre una superficie. Me acuerdo cuando uno imprimía en el taller sus propias planchas, hacía sus tirajes. Al momento que la prensa gira y tú haces girar la prensa y pasa el papel y sabes que se están juntando con la plancha de metal, así es, sientes algo, creo que algo visceral, o sea, algo incluso en el estómago, ¿no? Ese pasaje, y después del otro lado de la prensa levantar el papel y ver lo que ha salido, eso es una cosa que es difícil describirla, ¿no? Porque tienes que vivirla es una emoción muy grande. Entonces, tu cuerpo ha segregado eso, ¿no? Sí, bueno, es como pujar para generar algo, ¿no? Sí. Sí, siendo un poco cruda. Claro, y en mi forma de pintar está presente eso, digamos, lo que se hace en grabado, que puedes raspar una plancha, puedes hacerle incisiones, frotarla, en fin, todo eso yo lo uso de alguna manera en la pintura. Y hay un montón de líneas que son hechas como monotipias también, ¿no? O sea, sobre la tela, ¿no? Son pintadas sobre otra superficie y luego aplicadas ahí, porque a mí me gusta mucho también lo que es lo gráfico, ¿no? O sea, me gusta moverme siempre entre lo pictórico y lo gráfico, ¿no? Que hay una conjunción ahí. Hay un diálogo entre los dos, ¿no? Sí, definitivamente, sí. Y la línea, en este cuadro más presente en esta época, ¿no? Porque tiene esta cuestión arquitectónica detrás, que son estas líneas que se encuentran, ¿no? Y es una cuestión muy gráfica. Claro, ¿no? Eso está hecho, por ejemplo, sobre otra tela, y luego está aplicado, o sea, en realidad lo que estás viendo es un grabado, básicamente, ahí. Lo que estás viendo es el negativo, lo que está en el dibujo y lo que hubo sobre la otra tela, porque al imprimirlo estás viendo como un espejo, estás viendo la otra parte, ¿no? Claro, el positivo. Ese viene a ser, claro, el negativo, ¿no? Ahora, acabas de decir algo que es bien interesante, que es hablando de la presencia del cuerpo hasta cuando el cuerpo no está ahí, y es quien está rasgando sobre esa superficie, cuando no hay ni una sola línea que te hable de cuerpo, eres tú. Y esa es la presencia humana en la tela. O sea, siempre va a haber una proyección humana y una presencia del cuerpo, un gesto físico, ¿no? Claro, viéndolo desde ese punto de vista, o sea, digamos, la preparación de la superficie, que está hecha de una serie de pinceladas y de colores y de formas, que en realidad no son formas, sino es más bien lo amorfo. Es como esa realidad a veces confusa, ¿no? Que no sabemos por dónde caótica, por dónde llevarla, o sea, de dónde cogernos, y sin embargo, justamente la forma que viene a posarse sobre esa realidad es la que tiene una cosa que es más familiar, ¿no? Que es la que nos conecta de alguna manera con la realidad. ¿Por qué se te aparece ahora de una forma tan... ¿Por qué irrumpe el cuerpo? Porque siempre ha estado contigo, pero tú estabas en las superficies hace poco y de repente comenzaron a aparecer de nuevo estos cuerpos, después de haberlos hecho hace tantos años en el taller de Margarita Checa y de trazar estos cuerpos.
han aparecido de una forma mucho más concreta ahora, ¿no? Después de tanto tiempo. Bueno, tal vez justamente el haber esperado tanto tiempo para que este tema vuelva a surgir en mi trabajo ha tenido que ser de una manera más o menos más violenta, ¿no? Entonces, por eso la representación de la carne, de los colores carne, de lo orgánico. Sí. No es de una manera amable, sino es más bien de una manera... Violenta. Sí, cruda, ¿no? Violenta, cruda, y también me atrevo a decir que como una afirmación de la vida, no de la muerte, ¿no? Sí, porque somos carne, ¿no? O sea, nosotros somos carne y es una manera de sentirse o de mostrarse también, ¿no? Un poco más. Te cuento, por ejemplo, que nunca he dejado de ir al Museo del Louvre, ¿no? He visitado tantas galerías, museos, he visto tantas cosas, instalaciones en mi estadía en París. Y sin embargo, el Louvre para mí siempre ha sido una visita obligada, ¿no? Porque nunca he dejado de visitar la pintura del 18, del Renacimiento. Entonces, ¿y por qué? Porque ahí el tema principal es el cuerpo humano. Luego que yo he pasado la etapa en que los cuadros han tenido varias sesiones y que la superficie se ha ido construyendo y que hay una superficie que muchas veces es caótica y hay desorden, luego viene una etapa en que yo digo, bueno, esta superficie me está exigiendo determinada actitud. El reto es cuando ya está, como te digo, ya están los colores, están los gestos, los trazos, luego ya la parte cerebral, pero al mismo tiempo es como ponerle alma a esa cosa orgánica que se ha ido creando en esa superficie, ¿no? Porque esa materia finalmente es algo orgánico. Le pones la palabra a esa sensación. Encuentras la forma del caos. Sí, has dado en el clavo. Cuando dices la palabra, justamente creo que es Watanabe, creo en un poema se refiere a eso, ¿no? Que los poetas cuando buscan aunque sea una palabra, una sola palabra que haga resonar a todo el conjunto. Entonces lo que yo busco es eso, digamos que se puede decir que es cerebral y también es muy, muy intuitivo, porque me acuesto pensando en eso, me levanto pensando en eso, y hasta que no ubico digamos la palabra, bueno, no la palabra, no, el signo. Sí, la actitud, ¿no? Que finalmente es un cuerpo, que es un signo. Sí. Como la palabra, que es el signo del lenguaje, ¿no? En este caso, este signo está hecho de líneas también, que pueda provocar una resonancia en todo ese espacio. De toda esa superficie que parece ser caótica. Ordenar un poco organizar el caos ese, ¿no? Ordenar o darle sentido. Y darle movimiento, darle profundidad, producir un eco. Sí. Son una serie de cosas, pero yo no sé por qué, pero es esa la actitud que te lo pide el cuadro. Es que es un diálogo finalmente la pintura, ¿no? Media sanguinolenta, ¿no? De mucho rojo, y esos cuerpos que parecen estar torturados, pero si uno lo ve desde otro lado también parece una danza de vida, ¿no? Y justamente ese torrente de sangre que tiene mucho que ver con la vida. Entonces, podría ser pues que hay dolor y hay placer, porque esas son dos cosas que no se pueden desligar, ¿no? Claro, hay un poema de Blanca Varela que me ha servido mucho también, que dice, ¿no? Más allá del dolor y del placer, la carne, inescrutable. Justamente porque nos acerca a lo que somos, ¿no? Claro. Unos pedazos de carne, claro. con palabra, ¿no? Capaces de pintar, pero al fin y al cabo, si nos rebanan en dos, somos casi una res, ¿no? Sí. Y sangramos y latimos, ¿no? Y eso es básicamente lo que uno encuentra acá. Inclusive te voy a decir algo que puede parecer horrible, ¿ya? Pero esos verdes, y sí, generalmente esos verdes que tú trazas en estas telas últimamente, también las encuentras en ese pedazo de carne que te comes
en el día, ¿no? Sí, claro. Y el blanco también, que es la grasa, o sea, hay una presencia bien real de lo que es uno ahí. Tal vez lo que podría decir en relación con eso es solamente que para mí entrar a un museo es como casi entrar a una iglesia, ¿no? Es esa cosa de recogimiento, de misterio, o sea, de estar consigo mismo cuando estás frente a una obra de arte. Igual ese sentimiento lo puedes percibir o sentir en una iglesia. Yo me acuerdo haber ido, por ejemplo, teniendo 14 años al centro de Lima y haber entrado a visitar a mi papá a su oficina y haber entrado a la iglesia de la Merced, por ese deseo de siempre visitar las iglesias. Y haberme un día entrado por la puerta lateral y de pronto voltear la cabeza y encontrarme con un Cristo que estaba doliente, caído, con una cruz y con un manto morado. Me acuerdo haber sentido un susto terrible, ¿no? Y claro, porque son imágenes fuertes. Claro. Pero bueno, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Tampoco tiene que ser una cosa doliente, claro, sufrida, tan torturada, ¿no? Yo creo que tan vallejiana, hay maneras ¿no? También digamos, de hacerlo más más festivo, ¿no? más placentero, o sea, de hacerlo más sensual, ¿no? Y más afirmativo de la vida, ¿no? Más vital, Claro. más sensual, justamente. Tal vez sea una forma también de admitir lo que somos, ¿no? Que estamos solamente de paso por este mundo y que tenemos que aceptar la muerte de una manera muy natural, ¿no? Además me gusta dejarlo también como dar la sensación de inacabado. Y porque a veces por el afán de terminarlo tanto, terminas por estropearlo, ¿no? Así es. Es mejor, creo, dejarlo en una etapa en que tú lo consideras terminado y sin embargo puedes seguir trabajando, porque hay cuadros que tú podrías seguir pintando toda tu vida, ¿no? Y transformando, o sea, y cuadros siguen viviendo y transformándose todo el tiempo. Pero ya no es el mismo cuadro, pues ya pasaste por otra etapa y es otro. Claro. Y justamente porque tú te ocupas de algo tan primario y te vales de algo tan imperfecto como es esta textura en el sentido visual, no hay nada que terminar, es una sensación plasmada y nada más, ¿no? Qué interesante lo que dices, porque justamente el hecho de haber construido esa superficie tan accidentada, ¿no? Sí. Justamente quizás la forma de darle un poco de, no terminarlo, pero de por lo menos ponerlo dejarlo como en suspenso, es aplicarle esta forma más reconocible, que tiene cierto orden, cierta armonía. Entonces eso hace como que de pronto todo ese caos que está alrededor, como que esto queda fijado en un instante, ¿no? Al deslizar el carbón por el papel, siento que estoy recorriendo el cuerpo, entrando por sus costados más íntimos, escondidos. La percepción del cuerpo, a través de todos los sentidos, adquiere vida en el papel y queda la sensación allí y para siempre en mí. Este pensamiento lo escribió Fernando Taboada en 1984, a propósito de su primera individual. Y sí, esa sensación siempre ha quedado en Fernando, no solamente a través del carbón, sino de los polvos de mármol, del óleo y de las texturas. Ya conmigo será hasta la próxima edición de Talleres. Chao.